Durante décadas han existido casos sin resolver alrededor del mundo. He sido investigador del FBI por casi 10 años en Las Vegas. Sé que no es un título especialmente distinguido, considerando que hay compañeros con décadas de servicio, pero creo que es importante destacarlo. Porque, en toda mi carrera, jamás me he enfrentado a un caso tan extraño, mórbido y, por supuesto, aterrador. Todo empezó cuando me llamaron para investigar un asesinato ocurrido en un motel. No pensé que sería la gran cosa, el típico caso de un crimen de pasión o un ajuste de cuentas que acabó en ese lugar. Pero no. La habitación tenía un fuerte olor a sangre y descomposición, lo que me llevó a asumir que el cuerpo había estado ahí por lo menos una semana. Normalmente esos olores son comunes en estos casos, o puede que simplemente me haya acostumbrado a esto después de tanto tiempo. Lo más llamativo, aparte del cuerpo, claro, era que había una computadora. Una computadora que tenía una mancha de sangre con forma de mano. En un principio pensé que estaba sobre la pantalla, pero al observarla más de cerca, no. Aquella mano estaba dentro de la pantalla, como si estuviera marcada en los mismos píxeles. Apagué el computador, intenté limpiarla, revisé si el cuerpo tenía la mano ensangrentada o si había rastros de pintura. Nada. La marca estaba impresa en el monitor. Llevé el equipo al laboratorio técnico del buró. Los expertos dijeron que los píxeles se habían quemado de una forma tan precisa, que generaban la imagen de una mano. Parecía una explicación lógica, pero algo en mi interior no lo aceptaba del todo. Comencé a reconstruir la cronología que llevó al joven al motel. Tras identificarlo, visité a su familia para darles la noticia. Personalmente, siempre ha sido la parte más dolorosa de este trabajo. Ver cómo se destruyen las últimas esperanzas de una familia con mis palabras es devastador. Les pregunté lo de siempre. Si el chico tenía problemas en la universidad, vínculos peligrosos, consumo de drogas o enfermedades mentales. Pero no. Solo mencionaron que en los últimos días había tenido un comportamiento extraño. Decía que veía una estatua que lo observaba desde la ventana de su habitación. Siempre sonriendo. Sus padres lo atribuyeron a un trauma infantil. Cuando era niño, estuvo en un parque de diversiones donde una estatua del centro cayó tras un terremoto, aplastando a varias personas frente a sus ojos. Un evento que lo marcó profundamente, pero que, hasta ahora, no había causado mayores problemas. También contaron que desde que empezó a hablar de la estatua, dejó de usar su computadora. Lo cual me pareció curioso, considerando que ese era precisamente el objeto más extraño en la escena del crimen. Era un chico tranquilo, de esos que hacen sus tareas apenas las asignan. Un ratón de biblioteca, un aficionado a la informática. Y sin embargo, había terminado muerto en un motel. Sin sentido alguno. Luego de unos días de investigación que no llevaron a nada, me llamaron para otro asesinato. Decidí tomarme un descanso de algunas horas del caso para ir a investigar ese otro. Esta vez, en un departamento de un ambiente. Había sucedido hace poco, diría menos de 48 horas. Y, para mi sorpresa, noté grandes similitudes entre este caso y el del chico del motel. La víctima era un joven algo mayor que el anterior, aparentemente universitario también. Su cuerpo estaba en la sala, y mostraba señales de haberse arrastrado desde su habitación. Mi fiel compañero Bud, un enorme husky siberiano que me ha acompañado desde mis primeros días como oficial, me ayudó con el rastreo. Nos conocimos cuando él ya era adulto. Aún así, creamos un vínculo inmediato. Decidí adoptarlo, sabiendo que este trabajo podía ser peligroso para él. Pero no había mejor olfato que el suyo. Gracias a Bud, pude detectar un fuerte olor a azufre proveniente de la única habitación que había en el departamento, aparte del salón, la cocina y el baño. El rastro de sangre que había dejado el chico provenía desde esa habitación, así que saqué mi arma y, con mucho cuidado, abrí la puerta. No había nada ni nadie. El olor a azufre era aún más fuerte y lo único que había, aparte de lo típico, cama, muebles, televisión, era una computadora en las mismas condiciones que la anterior. Y ahora la mancha de mano estaba en la esquina superior derecha de la pantalla. Busqué alguna relación entre ambas víctimas, lugares donde ambos frecuentaban, zonas de estudios, etc. Pero nada de nada.
Al igual que la anterior víctima, los amigos de este joven mencionaron que en los últimos días había estado muy paranoico, mencionando que su amigo muerto lo había venido a buscar. Al preguntarles, todos se pusieron algo melancólicos y empezaron a contarme sobre un accidente automovilístico que involucró al grupo entero, incluyendo a la víctima y su amigo. Este amigo falleció en los brazos de la víctima y le quedó el trauma del momento. Aparte de eso, mencionaron que antes de que la víctima empezara a actuar raro, recibió a su correo una misteriosa imagen. Una ventana con cortina. Parecía haber un fondo rojo detrás de ella. Pero de ahí, no había nada. Solo una imagen de una cortina común y corriente. Con eso, encontré la conexión, el trauma. Ambas víctimas cargaban con sucesos que las marcaron profundamente. Y ambas dejaron de usar sus computadoras justo después de recibir imágenes misteriosas. Me atreví a suponer que la primera víctima también recibió una imagen, probablemente distinta, pero igual de significativa. Algo que detonara sus recuerdos más oscuros. Pasaron los meses y, mientras más investigaba, más me daba cuenta de que no iba a ningún lugar. Con el paso del tiempo, ambos casos pasaron a segundo plano mientras resolvía otros más comunes, pero en el fondo seguía queriendo saber la verdad acerca de esas misteriosas muertes. Pero algo silencioso acechaba alrededor mío, más específicamente, a Buck. Lamentablemente, Buck ya era bastante viejo. Lo conocí en un punto donde ya se le consideraba adulto, y sigo sin saber cómo tuvimos un vínculo tan fuerte sin siquiera haberlo criado. Era muy enérgico. Por eso mismo, me costó darme cuenta de la terrible enfermedad que estaba afectándolo silenciosamente. Cuando descubrí que Buck tenía una enfermedad degenerativa, quedé completamente destrozado. Me di cuenta muy tarde, cuando una tarde sus piernas delanteras quedaron paralizadas sin ninguna razón. Buck parecía sufrir, y sufrir a montones. Ya era muy tarde. La enfermedad degenerativa había consumido la mayoría de los músculos de sus patas delanteras y ya no se podía mover. Hice lo que pude para estar con él siempre, ayudándolo y cuidándolo. Pero la veterinaria dijo que la mejor opción era hacerlo dormir. Con mucho dolor acepté, ya que no podía permitir ver sufrir a mi más leal compañero en estos últimos 9 años. Los días siguientes fueron melancolía pura. Seguía haciendo mi trabajo, pero se notaba la ausencia de Buck, en especial, en mi corazón. Mi casa siempre fue silenciosa, pero la presencia de Buck la hacía alegre muy rápidamente. Luego de su fallecimiento, aún lo sentía pasear y correr por la casa. Después de unos días, esos sonidos seguían ahí. La verdad es que en un principio me reconfortaban, pero luego, al darme cuenta de la realidad, y de que es imposible que Buck siguiera vivo, empecé a asustarme. Nunca fui de creer en lo paranormal. Sí había escuchado muchas experiencias y algunos casos que parecían haber sido hechos por mismísimos fantasmas, como los ya mencionados. Empezó con los ladridos de Buck en todas partes, sin falta. Luego sentía cómo se acariciaba con mi pierna. Y al final, empecé a verlo durante el día. Sentía que me estaba volviendo loco. Por un lado, me sentía seguro al saber que él aún me estaba acompañando, pero había otra parte de mí que decía que esto era algo más oscuro de lo que parecía. En esos momentos pensé que estaba pasando un momento de duelo, y que todo estaba en mi cabeza. Pero cuando desperté en la madrugada por un sonido raro a los pies de mi cama, y vi a Buck, supe que era algo más que solo mi cabeza jugándome una mala pasada. Esa misma noche recibí un correo a mi bandeja de entrada personal. Era una imagen. Apenas la vi, llegaron a mi cabeza miles de recuerdos. Recuerdos sobre los 2 casos que no había resuelto. La famosa imagen que ambas víctimas habían recibido estaba frente a mí, en mi computadora. La cortina, y la ventana. Solo que esta foto tenía un fondo amarillo, no rojo como los testimonios indicaban. Decidí cerrar la foto e irme a dormir. Antes de eso, envié la foto con el correo a un compañero, con un breve contexto sobre los casos. El día siguiente estuve todo el día trabajando en las oficinas, hasta que me llamaron por otro caso. Habían reportado gente gritando en una casa abandonada en una avenida local. Tenía un mal presentimiento, pero decidí ignorarlo y seguir. La casa estaba en notable estado de deterioro, con un olor a humedad y madera vieja, junto con una sensación de nostalgia, pero, a la vez, de peligro y miedo. Investigué toda la casa y no había nada de nada. Hasta que un ladrido llamó mi atención.
Un ladrido muy familiar que provenía del sótano de la casa. Pensé que había un perro atrapado y quizás la gente lo confundió con gritos, pero de todas formas fui con precaución, siempre con el arma en la mano. Al bajar, noté una leve iluminación amarilla que hacía visible una pared bastante deteriorada. Al girarme, noté que la fuente de la luz era una computadora. Quedé atónito al darme cuenta de que la iluminación amarilla era de la foto que había recibido la noche anterior. Me puse nervioso y apunté a todos lados, alumbrando con mi linterna. Pensando que el asesino estaba a mi alrededor. Pero no. El ladrido volvió a sonar, pero ahora sabiendo muy bien de dónde provenía. Como si la imagen de la computadora fuera una ventana, Buck se asomó en la foto. No lo podía creer. Era él. Mi fiel amigo y compañero. Teniendo esa amigable cara que nunca olvidaría. Mi felicidad se desvaneció inmediatamente cuando, de a poco, el rostro y los ladridos de Buck empezaron a distorsionarse. La cara de Buck tomó una mueca demoníaca. Una perturbadora sonrisa con lo que parecían ser dientes humanos. Sus orejas quedaron en punta, como si fueran cuernos. Y sus ojos se inyectaron en un vacío negro, mientras sus pupilas blancas resaltaban. Todo eso mientras el fondo amarillo empezó a tornarse de un rojo saturado. Mientras la cortina y la ventana parecían derretirse. Los ladridos de Buck se convirtieron en distorsionadas carcajadas demoníacas. La computadora empezó a temblar, mientras lo que se suponía que era Buck salía de ella. En menos de 15 segundos, Buck había salido de la computadora y estaba frente a mí. Ese amigable husky ahora parecía un demonio encarnado en perro. Empezó a hablar. Una simple frase que me dejó destrozado y, al mismo tiempo, aterrado. Es tu culpa. Me hiciste a un lado y ahora pago las consecuencias de tu insolencia. Por un momento pensé en tirarme a llorar, pero seguí fuerte y no me dejé engañar por lo que sea que fuera esa cosa. Tomé mi arma y amenacé con dispararle. El husky solo rió a carcajadas. Mientras empezaba a transformarse de nuevo. Sus ojos se volvieron blancos, sus dientes humanos se volvieron aún más monstruosos. Y todo el pelaje parecía haberse caído de su piel, saliéndole únicamente unos mechones de cabello en la cabeza que parecían ser humanos. Se paró en dos patas y solo gritó de agonía. Fue lo suficientemente fuerte para hacerme correr del miedo y el terror. Disparaba mientras corría, pero parecía no hacerle ni una pizca de daño. Las escaleras de subida del sótano parecían infinitas. Podía sentir los crujidos y monstruosos gruñidos, de lo que sea que fuera esa cosa. Cuando finalmente salí y llamé a refuerzos, esa cosa había desaparecido. Lo único que pude ver era a Buck en la entrada de la casa, con esa mirada inocente. Como si nada de lo que había visto hace apenas unos minutos hubiera pasado. Buck se metió en la casa, desapareciendo. Pero esos malignos ojos de esa cosa se seguían viendo. Él estaba ahí. Esperando a que regresara. Pero no lo hice. Después de que mis compañeros revisaran la casa, no encontraron nada. No había computadora, no había husky y la casa estaba vacía. Quedé como loco. Les mencioné la foto que había enviado la noche anterior, pero mi compañero dijo que nunca recibió nada. Pude intuir que era cosa de la entidad. Después de unos minutos, pude unir todo. Las víctimas asesinadas, los traumas, los correos, todo era por esta cosa. Nunca fue un asesino. Fue una entidad capaz de alimentarse del miedo, de los traumas, y ocuparlo a su favor. O, por lo menos, eso fue lo que pude concluir. Aunque parezca extraño, no he vuelto a sentir o ver a Buck o a la entidad que lo suplantó. De todas formas, fue y será una experiencia que jamás podré olvidar. Y por eso mismo, haré todo lo posible para encontrar el origen de esa criatura, y cómo ocupa el trauma para cazar a sus víctimas. Escribo este informe personal en dado caso de que, si vuelvo a encontrar a esa cosa, probablemente no vuelva. Cuídense. Y espero que el siguiente agente que encuentre esto les sirva.